Guillermo, no te asustes. Vas a decir que es enorme, pero no. Vas a ver que yo lo hago rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos? 12 minutos. Ok. Ya son las 5. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al webinar discusión que tenemos mensualmente, este espacio que ya, al menos para mí, ya es como tradición, y me encanta hacerlo. Soy Guillermo Vázquez del Mercado, analista senior de la Iniciativa Global, y les doy la bienvenida a este espacio de discusión. Hoy tenemos a dos miembros de la red, que son súper activos ambos en este también espacio que tenemos para compartir información, análisis, discusión. Y bueno, pues este tema surge un poco por el interés de la misma red y claramente por su relevancia, ¿no? El narcotráfico y la violencia en Centroamérica son un problema prevalente, creciente, presente, eh, principalmente porque es un nodo estratégico para el tráfico de drogas producidas en el Cono Sur y consumidas en los países del norte del continente americano. Centroamérica sin duda tiene una posición geoestratégica, pero también pues la debilidad institucional de los gobiernos de la región, así como la gobernanza criminal presente en muchos de estos países, pues los hace el espacio idóneo para que suceda este tipo de fenómeno criminal. El Índice Global de Crimen Organizado le asigna a la región una calificación de 6.7 puntos, que es de los más altos, más bien el más alto para la región americana. El tráfico de cocaína es uno de los principales mercados, o más bien el principal mercado, y predominan los actores criminales de tipo mafioso y las redes criminales. En esta conversación tenemos el gusto de estar aquí, de tener con nosotros a Carolina Duque, quien es una especialista en seguridad ciudadana con más de 20 años de experiencia en proyectos de investigación para organismos de cooperación internacional, instituciones estatales, centros de investigación y comunidades de Centro y Sudamérica, Estados Unidos y Colombia. Ha sido mentora del Fellowship de Resiliencia de la Iniciativa Global, y docente de la Universidad de Caldas en el Centro de Estudios Latinoamericanos de Inseguridad y Violencia de la Universidad 3 de Febrero. Es socia fundadora de AMASUR, Red de Mujeres Especialistas en Seguridad y Defensa, y conductora del programa de radio Debajo del Puente. También está con nosotros desde Costa Rica Paul Chávez, uno de los, podemos decirlo así, miembros fundadores de la red y muy activo en ella. Es profesor investigador en Administración de la Seguridad en Costa Rica. También es miembro del Centro de Formación y Criminología y Seguridad COLADCA, REDSAL y Relacedor, todas ellas redes de Centro y Sudamérica. Sus temas de agenda de investigación son crimen organizado, tráfico de drogas, corrupción, lavado de dinero y terrorismo. Él nos va a platicar una suerte de estudio de caso o enfoque en lo que está pasando en Costa Rica, que no es menor, uno de los países más democráticos, estables de la región, probablemente el más estable, pues incluso este país también está mostrando incrementos de violencia importantes, y Paul nos va a platicar el contexto en el que esto se da. Pero bueno, para empezar y no perder mucho tiempo en esto, vamos a seguir la siguiente lógica. Cada uno de nuestros panelistas va a tener hasta 12 minutos para presentar. Y después de eso, tendremos, como siempre, un espacio para preguntas y respuestas en la sesión abajo de su pantalla, donde dice Q&A. Pueden ir poniendo sus preguntas, comentarios, ideas, sugerencias. Y bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes. Carolina, el micrófono es tuyo. Adelante, bienvenida. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Paul. Y bueno, gracias a Iniciativa Global y a este espacio que has podido y has sabido cultivar,
Guillermo, un espacio que permite los análisis de desde diferentes perspectivas. Y bueno, un saludo también a todas las personas que nos están acompañando y sobre todo ahorita esperamos que para el debate puedan también compartirnos sus reflexiones y bueno, que esto pueda seguir contribuyendo al debate sobre lo que es la relación entre la violencia y el narcotráfico. Y bueno, yo voy a presentar un par de diapositivas, que ahora estaba mirando dónde están, ahora no las encuentro acá, precisamente para indicar, ahora no me aparecen acá, no sé por qué. Bueno, lo que quiero, porque si no me voy a tomar el tiempo sin encontrar acá. Ya, ahí está, perdón. Mejor así. Entonces, lo primero que quiero presentar a manera de reflexión y como de convocar con ciertas preguntas y desde donde yo, digamos, yo me ubico como investigadora, yo pues agradezco que además pueda conversar, estoy en Colombia, pero que pueda conversar y pueda hablar sobre Centroamérica, que es un territorio y pues he estado en varios de sus países y pues he podido compartir con sus comunidades y bueno, me siento pues como muy unida a Centroamérica y bueno, también hay personas, investigadores e investigadoras que también admiro y que con quien hemos compartido también discusiones y reflexiones. Entonces, lo primero es que, bueno, es pensarnos en esta dimensión geopolítica, pero pensarnos en una dimensión geopolítica más allá de esta mirada clásica que desde el 2011 con Labrousse, que fue el que empezó a trabajar, bueno, yo antes, pero digamos que este libro bien significativo sobre esta mirada clásica de la geopolítica centrada en los territorios, hacia una geopolítica crítica que permita también incorporar otras dimensiones en el mismo análisis geopolítico de las drogas, como las dimensiones históricas u otras dimensiones de las mismas políticas públicas, como la política criminal, las políticas de seguridad, las políticas sociales, intersectoriales, así como, bueno, desde precisamente la posición de la geopolítica crítica son como estas narrativas que se instalan, ¿no? Desde ciertas visiones geopolíticas, en este caso desde el problema de las drogas, cómo se ha instalado esta mirada geopolítica desde el sistema internacional del control de drogas y desde esta mirada de la reducción de la oferta y de la reducción de la demanda, para empezar también, o no empezar, porque ya hay muchos investigadores e investigadoras que están en este proceso de avanzar hacia políticas de drogas basadas en los derechos humanos y en la evidencia, y no solamente orbitando en el sistema internacional de control de drogas, que nos da una mirada de evidencia desde las incautaciones, las capturas, pero también hay que pensarnos el territorio con nuevas narrativas que permitan construir e implementar políticas de drogas más acordes con las realidades y los contextos. Y uno de los contextos precisamente del problema de las drogas y de las políticas de drogas es la relación droga y violencia, ¿no? ¿Cuáles son esas relaciones entre droga y violencia o las relaciones entre droga y delito? Entonces, bueno, aquí yo cito algunos autores y tener en cuenta pues que sin duda los mercados ilegales son potenciales focos de violencia, en ciertos contextos o en ciertos momentos escalan, y que también dentro de la misma relación droga-violencia hay dimensiones que también deben ser cada vez más analizadas, cada vez generar mayor evidencia, como las dimensiones sistémicas y estructurales, que sin duda están en el marco de lo que sucede en las disputas por los territorios, en las disputas por las mafias, pero también vincular, por ejemplo, esta dimensión sistémica de los efectos de las políticas mismas de drogas o los efectos de las políticas punitivistas y prohibicionistas y en el marco de esta geopolítica del sistema internacional del control de drogas. Entonces, dentro de esta relación entre droga y violencia, bueno, la de mayor afectación y que estamos en permanente monitoreo, pues es la violencia homicida. Y para ello en Centroamérica lo que observamos en este último año, no había puesto esto en pantalla completa, lo que quiero en el marco
de esta explicación sobre los homicidios y sobre la violencia homicida como mayor expresión de afectación y en el marco de la relación droga-violencia, lo que yo quiero indicar acá es que, bueno, según según los reportes, en este caso, por ejemplo, tenemos como fuente de Infosegura, pues las tasas de homicidios en Centroamérica en algunos países han disminuido, en otros ha aumentado, como lo mencionaba ahora Guillermo, bueno, Guatemala y Costa Rica. Ahora vamos a tener precisamente a Paul Chávez explicándonos pues cuál es esa radiografía hoy día de los homicidios en Costa Rica. Y lo que yo quisiera vincular y dentro de esta mirada en que, bueno, la violencia, el homicidio, pues que normalmente dentro de la explicación del homicidio está el ajuste de cuentas, ¿verdad? Como principal motivación del homicidio, y que este ajuste de cuentas es por bandas o por entre mafias o por grupos, territorios. Lo que también quisiera indicar, y dentro de esta mirada geopolítica, desde esta mirada geopolítica crítica, quiero llamar la atención, por ejemplo, de Honduras. Y es que en Honduras uno observa, bueno, Honduras hace unos años era pues, uno de los países con la tasa más alta de homicidios, en donde siempre, pues bueno, lo que ha sido Tegucigalpa y San Pedro Sula, pues han estado en el orden de la tasa de homicidios. Pero yo quiero llamar la atención, por ejemplo, en este departamento de Catacamas. Entonces, vemos acá con la incidencia de los homicidios por municipios en Catacamas, por ejemplo, en el 2020 uno ve, aquí estamos en el número de homicidios en los puestos, digamos, en lugares de mayor incidencia. En el 2020 está Catacamas, aunque sé que los datos son poquitos, pero de todas maneras en términos de Catacamas, pero lo que yo quiero indicar con esto, en el 2020, ustedes observan que acá Catacamas está 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el sexto lugar, y después observan en el 2022 que Catacamas ya va en el cuarto lugar. Y si ustedes observan, porque estoy hablando, bueno, estamos hablando desde esta mirada del territorio, de esta mirada geopolítica y de los homicidios, es que no siempre, y ahí lo mencionaba también, estoy un poco hablando más rápido por el tiempo, pero lo que quiero indicar en el comportamiento del homicidio y la violencia homicida relacionada con las drogas, por ejemplo, en este caso de Honduras, en este municipio, cuando uno entra a mirar qué está pasando en este municipio, que aparte que estas zonas son de tráfico de drogas, sabemos que Honduras es territorio estratégico, como lo mencionaba Guillermo, para el trasiego y la ruta de la droga. Ha aumentado el homicidio, ha aumentado el sicariato, pero también relacionado con otros delitos, como por ejemplo la extorsión, o que el sicariato se ha convertido como también en una forma, digamos, es mucho más, como una modalidad mucho más frecuente. Entonces, en ese sentido, el tráfico de drogas y en el marco, digamos, de los mercados ilegales y frente al accionar de las mafias y en la reconfiguración de los territorios, porque eso también es como el propósito de hoy, de pensar cómo se reconfiguran los territorios y cómo se reconfiguran las mafias, pues sin duda, digamos, el tráfico de drogas y la reconfiguración de las mafias después de pandemias, pues las rentas criminales se diversificaron, ¿sí? Y en ese sentido, es importante pues tener en cuenta que ya no es solamente pensarnos en el país y que el país tiene una tasa de homicidios, sino cuáles son esos territorios y empezar a poner el foco en estos territorios que van cambiando y que se van reconfigurando, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, en el marco del accionar de las mafias, ya es cómo se consolidan los mercados ilegales, no solamente de drogas, sino la extorsión y otro tipo de dinámicas de violencia homicida. Lo otro que también quiero indicar, por ejemplo, en Panamá, como caso particular, esta es una investigación que realicé hace unos años, que tiene que ver con las reconfiguraciones de los territorios en el marco de una geopolítica, y son los puntos ciegos. Y es que uno de los aspectos claves es el antes y el después de la pandemia. Y entonces, en la pandemia, hubo como un auge, de cierta manera, de mayores puntos ciegos, y que está ligado también, por ejemplo, al tema del tráfico de migrantes, al tema de una gran problemática, y además lo lamento mucho con lo que pasó en México, al tráfico de migrantes, a la trata de personas,
digamos, esta diversificación criminal. Entonces es también cómo estamos observando los territorios, cómo estamos caracterizando, digamos, por ejemplo, en el marco de esta reconfiguración territorial de los puntos ciegos. Esto, por ejemplo, fue un ejercicio de hacer territorios multimodales, denominar esta categoría como territorios multimodales de drogas, de una sistematización del Observatorio de Drogas de 5 años, junto con, digamos, contraste de información a nivel institucional y con organizaciones. Sin embargo, uno observa que en Panamá todavía falta mayor desarrollo de su sistema de información geográfica, al igual que en Centroamérica. Esto no solamente es Centroamérica, sino Latinoamérica, porque esto también es como tender los puentes, ¿no? Entonces, cómo también vamos observando y se van reconfigurando los territorios, por ejemplo, en el caso de puntos ciegos. También quisiera plantear y como reflexión así rápida, cómo en la reconfiguración de los territorios y del accionar de las mafias en Centroamérica, como es en el caso de Honduras y Guatemala, pueden darse este tránsito de territorios de tránsito, territorios de producción. Ya se han erradicado plantas de hojas de coca, se han hecho incautaciones de laboratorios, se han encontrado laboratorios. Y, por ejemplo, en el caso de Colombia, y no lo menciono pues porque yo sea acá, sino que hay algo muy preocupante. Ustedes saben que Colombia nuevamente queda en el primer puesto de tráfico de cocaína de producción, precisamente porque una de las categorías, en este caso territorial, son los enclaves de producción. Y es cómo se concentran a nivel territorial, porque no es todo el país, vuelvo al punto, ¿no? En ciertos territorios como estos enclaves de producción empiezan a consolidar, digamos, desde el marco de la gobernanza criminal, pero también con múltiples afectaciones a las comunidades, a los derechos humanos y en general a la gobernabilidad. Esto era lo otro que quería mencionar. También dentro de la cadena de suministro de la cocaína, estoy hablando específicamente de cocaína, la ampliación de los carteles mexicanos, que tiene que ver precisamente en esta reconfiguración de territorios de tránsito a que puedan darse territorios de producción. Digamos, no estoy mencionando que esto vaya a suceder, pero es como el marco de la reflexión. Y de igual forma la gran corrupción que cada vez está, pues, o sea, en esta dimensión geopolítica, en esta dimensión histórica de la geopolítica, es esta relación entre estos territorios periféricos y las élites locales y ahora, y pues los mercados ilegales. La relación con el Caribe, o sea, a mí me parece absolutamente importante investigar la relación entre Centroamérica y ciertos territorios del Caribe, donde, por ejemplo, uno observa que en El Salvador hay reportes en donde ocurren los casos de narcotráfico marítimo más allá, digamos, de las 500 millas náuticas de injerencia, digamos, de capacidad de respuesta estatal. Entonces, bueno, eso también considero que hay que, en el Caribe están pasando, digamos, los índices de homicidio han aumentado también, o sea, uno tiene una tasa de homicidios en Jamaica muy preocupante, por ejemplo, pero no se tienen muchos reportes al respecto. El cambio en los códigos delincuenciales, o sea, son, digamos, de la homicidio y digamos, estos ajustes de cuentas que se caracteriza el territorio, ya es pensar y cómo repensar el homicidio, o sea, cómo caracterizar el homicidio, en donde el cambio de estos códigos delincuenciales tampoco estamos haciendo como una lectura completa de lo que está significando esto en precisamente violencia homicida contra comunidades y más pensando en estos enclaves o en estas, cuando hay combinaciones, digamos, en los territorios. Y las afectaciones a los derechos humanos, eso es un caso que, por ejemplo, quiero también compartirlo y pues obviamente esto toda esa manera de reflexión. En Colombia, por ejemplo, grupos dedicados al tráfico, antes no se generaban incidentes a grupos, a organizaciones de carácter humanitario. Hoy día sí se está presentando esto, o sea, es algo que también tiene que ver con el cambio en los códigos delincuenciales, en la generación de mayor violencia homicida y de mayores amenazas, digamos, en el marco de los derechos humanos. Y por último, los mercados frente a cuál es la evidencia que podemos generar, no solamente en Centroamérica, sino en general en la región, sobre las drogas sintéticas. Y lo que está pasando con el fentanilo, pues que sin duda, pues cada vez hace poco incautaron en Guatemala, pues hay una incautación importante, se registró como resina, pero probablemente es fentanilo. Entonces,
toda esta reconfiguración también del fentanilo, si ustedes observan, por ejemplo, los reportes de la Unión Europea y de toda la red que tiene México frente al fentanilo, pues es algo muy importante. En Colombia ya por ejemplo, se ha encontrado fentanilo y en general el tema de las drogas sintéticas. Lo digo también, por ejemplo, por la TUSI, esta cocaína rosada, que entró, digamos, ingresa a los países como también en el marco de este consumismo que forma parte de los mercados ilegales de drogas que lo venden como hacen el marketing, como si fuera una droga como muy prestigiosa, comillas, o de clase, que también esto entra el tema de la desigualdad, y termina siendo pues una mezcla de drogas sintéticas y con afectaciones muy grandes. En este sentido de las sustancias también es clave la prevalencia del crack, por ejemplo, del consumo de crack y de mercado como tal en El Salvador y en Honduras también. Y por último, pues una nueva agenda de persecución penal que tenga presente pues que el cannabis ya se está regulando en Costa Rica, en Panamá, y que pues también por estos procesos de regulación, pues las mafias reconfiguran también sus mercados, ¿no? Yo creo que hay que mirar en el fortalecimiento de las jurisdicciones especializadas, pues cómo se construyen estas agendas de persecución penal y pues en el marco, por ejemplo, del cannabis regulado, pues debería ya tener un tratamiento distinto. Y por último, desde la geopolítica de la evidencia, es cómo podemos, estos espacios como el de hoy, de tener espacios para hablar sobre drogas, que a veces son espacios limitados, para generar reflexiones importantes, no lo digo porque lo esté hablando yo, sino porque es clave tener este tipo de escenarios para seguir hablando sobre el problema de las drogas como un fenómeno y sobre todo con la posibilidad que la academia se pueda vincular más, con la posibilidad que los observatorios de drogas tengan mejores y mayores reportes desde una posibilidad de investigación, digamos, más allá de las capturas y las incautaciones, con el fin de también, o sea, que no orbitemos una geopolítica de las drogas en el marco de un sistema internacional del control de drogas, que hace poco terminó la comisión de estupefacientes en donde se renovaron los compromisos para seguir avanzando en el problema de las drogas, pero necesitamos mayores compromisos para mayores proyectos de investigación, para mayores políticas y mejores políticas de drogas basadas en la evidencia y los derechos humanos y que sea un asunto de todos y de todas, porque las drogas forman parte de nuestra vida cotidiana también. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Pues gracias por darnos una pincelada y una repasada de la de lo que sucede en Centroamérica y nos dejas ver pues, la complejidad de temas que abarca Centroamérica, ¿no? No solo es como pasaba hace muchos años el tránsito y ya pasa de aquí para allá y hasta aquí llegamos, sino ya mercados internos, nuevos productos que transitar, la corrupción que esta genera, la violencia que esta genera. Entonces, la conexión que existe entre la región con el Caribe, con México y Estados Unidos, con Colombia, es de verdad, la agenda es extensa y bueno, pues esperamos poco a poco irla cubriendo. Pero bueno, ahora para continuar, está con nosotros Paul Chávez, que desde Costa Rica nos va a presentar. Yo le voy a ayudar a presentar acá. A ver si ya ven ahí mi pantalla. Bueno, que es la de Paul, pero... Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Paul. Gracias. Yo soy muy disruptivo y entro directamente en materia. En Costa Rica, el programa de televisión más popular se llama ¿Quién quiere ser millonario? Y me imagino que en sus países también debe ser popular. Voy a hacer un escenario. Si yo les preguntara a todos ustedes que son estudiosos de temas de seguridad, ¿cuál país es este? Con esas opciones que tenemos, a ver qué me contestarían. Un país que tenga 20,000 balaceras cada año. Un país que tenga 300 grupos criminales. Un país donde hay un lugar que la tasa de homicidios es de 30 por cada 100,000 habitantes, incluso más alta que México. Un país donde las bandas torturan y descuartizan rivales. Un país donde hay un exministro de seguridad que lo ligan con el narcotráfico. Un país donde ligan expresidentes con el narcotráfico. Y un país donde hay un arma de fuego por cada 10 personas. Si yo les pusiera todas esas opciones, creo que muchos de ustedes nunca pensarían que eso es el caso de Costa Rica. Y sin embargo, esa es la respuesta. Tal vez aplique a otros países, pero en el caso particular de lo que a mí me interesa hoy es
esto aplica a Costa Rica y voy a poner evidencia al respecto. Siguiente, Filmina. Bueno, pero ¿por qué pasa que no relacionamos todas estas estadísticas o datos de seguridad con Costa Rica? Porque Costa Rica tiene otra imagen a nivel internacional. Si yo les hablo de Costa Rica, todo el mundo piensa en las playas, en Keylor Navas, en que es el país más feliz de América Latina, en el país del pura vida, etcétera. Bueno, siguiente filmina, Guillermo. El asunto es que mucho de la imagen que a veces se tiene de Costa Rica es una Costa Rica construida como mito. Hay un autor que no es un especialista en temas de seguridad, es un historiador que se llama Iván Molina, que ha escrito varios libros donde él dice que la idea que muchos de nosotros tenemos en general de Costa Rica es una idea de Costa Rica construida como un mito. Es esa Costa Rica que hemos hablado. Siguiente, Filmina. Aquí tenemos el dato del sistema 911. Vean ustedes qué sorprendente, porque hemos hablado de los homicidios y quizás es fácil conseguir los datos de los homicidios. Carolina nos mencionó. En Costa Rica, cada año, de acuerdo a los datos del 911, es decir, el sistema de emergencia de Costa Rica, hay 20,000 balaceras por año. O sea, hay 20,000 incidentes donde alguien saca un arma de fuego y dispara en algún lugar. Eso significa que cada 2 horas en Costa Rica hay un incidente de una balacera en algún lugar del país. Dato que quizá nunca hemos escuchado porque quizá lo hemos habitado en otros países, pero es totalmente verídico. Siguiente, Filmina. En Costa Rica hay 300 grupos criminales. Sorprendente. Este dato lo proporcionó el año pasado la Policía Judicial, porque uno está acostumbrado a que le hablen de México y los carteles y Colombia y las bandas y todo eso, y ahí tenemos los datos de sobra, pero casi nunca se habla de que un país como Costa Rica tenga 300 grupos criminales. Siguiente, Filmina. En Limón, que es una provincia de Costa Rica, que es prácticamente una cuarta parte del país y solamente tiene un 20% de la población, la tasa de homicidios de Costa Rica, de acuerdo al año pasado, al OIJ y a Inside Crime, es de 12.6 por cada 100,000 habitantes. Pero en la provincia de Limón, que es esa que ustedes ven ahí, la tasa de homicidios es de 30 por cada 100,000 habitantes. Inclusive es superior a la de México, porque México terminó en 25 por cada 100,000 habitantes. Es un dato sorprendente, pero es un dato a tener en cuenta. Limón, el año pasado, a pesar de ser una provincia con solamente el 20% del territorio del país, el 20% de la población, fue la provincia con más homicidios en todo el país. Siguiente, Filmina. Descuartizamientos de personas. Hemos visto videos de México muy frecuentemente con respecto a eso, pero en YouTube ustedes pueden buscar un video que se llama El caso Gringo, donde a un jovencito en el año 2017 lo descuartizaron todo dentro de un carro. El video está en YouTube. Y el año pasado, un grupo de narcotraficantes agarró a un rival de una banda y le cortó las orejas, grabó un video y lo tiró también a YouTube. Entonces, en Costa Rica también se descuartizan personas en relación al narcotráfico. Siguiente. Bueno, no la voy a mencionar aquí porque todos quizá la conocen, pero una presidenta de Costa Rica se reportó que se montó en un avión de un narcotraficante. Ella posiblemente no lo sabía, no digo que lo sabía, pero lo cierto del caso es que esto sucedió en Costa Rica y no es algo que quizá muchas personas han oído hablar del tema. ¿Ok? Siguiente. Bueno, y aquí llegamos a lo que interesa. Costa Rica ha experimentado una tendencia creciente de los homicidios en los últimos años. Aquí está el cuadro completo. El año pasado terminamos con 657 homicidios, 59 más que el año anterior, y la tasa, como ya dije, terminó en 12.6. E inclusive el organismo de investigación judicial, la Policía Judicial de Costa Rica, proyecta que Costa Rica va a terminar entre 850 y 900 homicidios este año, con una tasa de 14 por cada 100,000 habitantes. Lamentablemente, la Policía Judicial en Costa Rica es muy competente, nunca se ha equivocado. Siempre ellos la proyección que hacen así termina. Bueno, aquí tenemos los datos comparados de Inside Crime, ¿verdad? Quizás todos son estudiosos del tema y los conocen, pero aquí destaco lo siguiente. En el año 2021, Costa Rica estaba en el lugar 16 y en el año 2022 subió al lugar 10. O sea, están desmejorando comparativamente con la región, como ya también lo mencionó Carolina. Siguiente, Filmina. A nivel internacional, el Departamento de Estado nos rebajó también la calificación de seguridad
el Washington Post, uno de los periódicos más leídos e influyentes de Estados Unidos, la semana pasada, perdón, publicó un artículo que dice Costa Rica sucumbe al narcotráfico, así, contundente. Y el periódico El País, que es como todos sabemos el periódico más influyente y más leído de España, publicó una noticia la semana pasada que dice lo siguiente: Costa Rica pierde su paz, los homicidios aumentaron un 66% en una década. Siguiente, Filmina. Bueno, aparte del problema de las bandas de narcotráfico, las 300 que mencionamos, también hay otros temas aquí. Costa Rica, por sorprendente que sea, pero aquí están los datos. 1 de cada 3 patrullas de la policía están malas. La policía en Costa Rica desde hace 14 años no crece en un solo policía. 50 personas que son policías dejan el Ministerio de Seguridad todos los años. Es decir, hay un deterioro de las capacidades de la policía, y no quiero decir que eso es únicamente el único factor que pesa, pero pesa. E inclusive la semana pasada un grupo de policías fue a protestar porque dicen que les pagan muy mal, lo cual es sorprendente que la policía haga protestas en Costa Rica, pero así sucedió. Siguiente, Filmina. Bueno, y ya para ir cerrando y dar espacio a las preguntas, quiero mencionar un poco, aparte de lo que ya dije, por qué creo que esto está sucediendo en Costa Rica y los retos que el país puede abordar para ver si revertimos o un poco controlamos esta situación. Lo que yo llamo los 7 pecados de la seguridad en Costa Rica. Bien. Este es un documento que yo le voy a compartir a Guillermo completo y para que se los envíe a todos los asistentes. El año pasado, la Contraloría General de la República, que no es un organismo de estudio de seguridad o de criminología ni cosa parecida, no, es el que verifica las finanzas del Estado, publicó un informe sobre la seguridad en Costa Rica. ¿Y qué fue lo que dijo la Contraloría General de la República? La Contraloría General de la República dijo que la principal razón del problema de seguridad en Costa Rica es una razón de liderazgo político. O sea, la Contraloría dice que los jerarcas encargados de la seguridad son los que en gran medida han fallado. Y voy a poner solo una anécdota que les va a sorprender quizá a muchos de ustedes, pero eso es una anécdota absolutamente verídica. Cada vez que la cuento la gente quizá no lo cree. En el año 2021, Steven Seagal, sí, el de las películas, fue invitado a Costa Rica por el ministro de Seguridad y por el director de la Policía Judicial para convertirse en un asesor de seguridad de Costa Rica. E inclusive le dieron una distinción como policía. Bueno, solo imagínense ustedes que en medio de la pandemia hubiéramos invitado al doctor House a que viniera a Costa Rica o a cualquier país a que nos asesorara con respecto al coronavirus. Es decir, son cosas que uno dice, ¿cómo es posible que un país haya hecho una cosa como estas para enfrentar su problema de seguridad? Y eso es solo muchas de otras similares que podría contar, pero es una anécdota bastante significativa. Okay. Segunda situación. Hace unos años, en el año 2005, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo hizo el mejor estudio de seguridad, no solamente de Costa Rica, del mundo, sobre temas de seguridad en el año 2005. Bueno, ¿qué pasó con ese informe? Que ese informe, usted le pone las estadísticas de hoy, prácticamente no hay que cambiar nada. Ese informe se archivó y nunca se aprovechó. Es decir, en Costa Rica, en estos momentos se está hablando de crear una nueva política de seguridad y yo lo que digo es, ¿y para qué necesita usted una nueva política de seguridad? Saque la que ya se había hecho, que estaba bastante buena. E inclusive aquí tenemos lo siguiente. Creo que todos conocen el libro de Irving Waller, Ciencia y Secretos para Acabar con el Crimen Violento. Es un excelente libro reciente sobre cómo enfrentar los problemas de homicidio, etc. Bueno, resulta que ese libro lo publicó Lila Nut, que tiene su sede en Costa Rica. Y aparte de eso, Costa Rica tiene la sede de la Universidad para la Paz. O sea, es una ironía que enfrentemos esta ola de violencia cuando la Universidad para la Paz entrena personas profesionales para que lleguen a pacificar África. Es decir, lo que quiero decir es que ya hay capacidades instaladas en el país y ya hay documentación que ayuda a que un país enfrente este problema. Siguiente. Tercera situación. Vean, y esto creo que es común en toda América Latina. Yo tengo mis dudas sobre esta clasificación de los homicidios, porque se dice que es que los homicidios en Costa Rica son producto del ajuste de cuentas venganza de las organizaciones de narcotráfico. Aquí en Costa Rica, yo quiero decir que hay un estudioso que se llama, un colega que está ahí en la fotografía, que ha estudiado los mercados ilícitos. El asunto es que esta clasificación de ajuste de cuentas, ¿qué cuentas se están ajustando y por qué se están vengando? Esta clasificación no ayuda con respecto al problema. Siguiente, Filmina.
El 70% de las armas de fuego, de los homicidios se cometen con armas de fuego. Pero la siguiente filmina. Pero la pregunta es la siguiente. Aquí en Costa Rica nunca se ha estudiado de dónde vienen las armas, cómo entran. Esa arma que ustedes ven ahí a mano izquierda, esa es un arma que se robaron en Líbano y que apareció en Costa Rica. Hay estudios que han abordado este tema. Hay un estudio ahí que vi de un autor que creo que es mexicano, David Pérez, creo que debe ser colega de Guillermo, lo conoce, sobre tráfico de armas. Yo compré este libro buscando una explicación sobre Costa Rica, no la encontré. Es decir, uno de los problemas que tiene Costa Rica es que no sabemos cómo funciona este flujo de armas que es la que alimenta el mercado de las armas. Quinto, esto no hay ni que explicarlo. Cada vez que en Costa Rica se habla sobre cómo resolvemos nuestros problemas de seguridad, alguien menciona a Bukele. Hasta el ministro de Seguridad de Costa Rica se le ocurrió decir en un momento que el sistema Bukele era el ideal para bajar los homicidios. Esto es un enorme problema porque esto hace perder el tiempo, se vuelve adictivo y no resuelve nada. Siguiente filmina. Ya casi termino. ¿Por qué están matando a las mujeres en Costa Rica? Hay un aumento de los asesinatos de las mujeres en Costa Rica que no se ha estudiado bien, porque no es por femicidios, no es por una pareja que la mata. Podría ser crimen organizado, pero eso no se ha investigado bien. Y la otra cuestión es por qué nuestros jóvenes se convierten en sicarios. La policía cada vez más arresta jóvenes de 15, 16 años vinculados al sicariato, narcotráfico. Alguien podría decir, bueno, es que son de Limón y son pobres. Yo creo que la explicación va mucho más allá de eso. Siguiente filmina. En Costa Rica, un problema como este, obviamente, está generando preocupación. Y ya con esto termino. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa se están reuniendo para ver qué hacen. Entonces, la solución es, cambiemos las leyes. La solución es más policías. La solución es que los jueces sean más duros, estrictos contra el delito. Esa fotografía que ustedes ven ahí es una fotografía de esta semana donde se reúnen los representantes de los supremos poderes, el ministro de Seguridad, el de Justicia, para ver qué hacen. Bueno, la cuestión es, seguimos buscando la solución a este problema, dejando de lado el aspecto social. A esta reunión no llega el ministro de Educación, no llegan los ministros de Salud, no llegan los ministros de Deporte, ninguno. O sea, es una reunión de policías y jueces para ver cómo se resuelve el problema. Esta es la última idea que les dejo ahí. ¿Te puedo volver un momento nada más, Guillermo, nada más acá? Que al anterior. Esta publicación, yo no la voy a leer, pero se la resumo y con esto termino. Es de un señor que publicó un comentario en el medio de comunicación de hoy, en La Nación, que es el periódico más leído de Costa Rica, donde el señor dice que, es decir, sí, esto es un problema policial, judicial, etcétera, pero también es un problema social. Es decir, esta dimensión del sicariato y la violencia en Costa Rica, todo eso se está dejando de lado para abordar este problema, creyendo que son pandillas matándose unas a otras y que la solución es cambiar las leyes y meter a todo el mundo a la cárcel. Ese es el otro pecado que estamos cometiendo. Última filmina. Muchas gracias por la oportunidad de poder ser provocativo sobre los comentarios que he hecho. Soy parte de diversas organizaciones que analizan los temas de seguridad. Quiero nada más mencionarlas ya para terminar y decir que muchas de estas ideas son ideas que he discutido con otros colegas de la región y por supuesto no tengo respuesta a todas, más bien con un grupo tan selecto como este que tenemos hoy, quizás sí me pueden ayudar a encontrar respuesta a algunos de los planteamientos que he hecho el día de hoy. Por mi parte, muchísimas gracias y damos espacio a las preguntas y comentarios. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Paul, por tus comentarios y por tu presentación. Gracias también a quienes ya nos mandaron aquí algunas preguntas. Nos dice Carlos Escobar una pregunta sobre la percepción internacional de inclusión de Honduras en la lista de países productores de droga, considerando que el último quinquenio en Honduras se han encontrado laboratorios de plantaciones abundantes y arbustos de hoja de coca, que se debe hacer para darle un buen abordaje al problema emergente en las regiones seleccionadas para el cultivo. Voy a leer un par y ahorita leo otra vez las demás para irlas platicando y quien tenga más preguntas con gusto háganoslas llegar. Nos dice, bueno, no se identifica, pero dice, ¿qué agencia creen que más allá de la aplicación de la ley tradicional son necesarias para frenar estas tendencias? Bueno, pues tal vez empezamos con esas dos como para abrir la discusión y ahorita regresamos a las otras dos más las que se vayan sumando, pero creo que las dos van a un lugar pues muy interesante. Uno es
además de los temas de la región que ya nos describió Carolina, pues ahora está el de la producción, pues yo diría incipiente de hoja de coca, digo, comparada con los niveles de producción del Cono Sur, en particular de Colombia y de Perú. Pero bueno, hay esa capacidad y ese interés por innovar y por decir aquí también podemos. Y lo mismo ha sucedido en Guatemala. Entonces, ¿cómo entiendo para allá va la pregunta, cómo esa innovación criminal, Carolina, se suma como una variable fundamental en la región, ¿no? Y por el otro lado, un poco lo que decías hacia el final, Paul, ¿no? Estas reuniones de agentes de seguridad y justicia para ver solamente el tema como si fuera únicamente de seguridad y justicia, cuando sabemos que la violencia tiene múltiples orígenes, ¿no? Pero bueno, Carolina, adelante. Sí, bueno, la pregunta habla como de percepción también internacional y como en la lista de productores. Yo creo que, bueno, hablando en términos de geopolítica y del sistema internacional del control de drogas, esta ubicación en la lista de los países, pues sin duda obliga a que los países desarrollen y generen mayor capacidad de respuesta, que además, bueno, esta lista pues viene desde Estados Unidos y también forma parte como de estos informes de la Junta Internacional de Estupefacientes, de la JIFE. Entonces, sin duda, pues tiene como propósito que se genere mayor capacidad de respuesta estatal en estos países en donde se está poniendo pues el foco y donde se está encontrando, digamos, por ejemplo, en este caso, plantaciones o cultivos, mejor, cultivos de hoja de coca. Ahora, ahí eso es una gran, digamos, hay como dos cosas que yo quisiera tener para la reflexión rápidamente. Una, estos reportes, incluir en las listas, digamos, o que en ciertos países estén en las listas, pues sin duda, pues visibiliza, digamos, el problema en la región, también en términos de consecución de recursos de la cooperación internacional, digamos que tiene aspectos favorables, pero del otro lado también es como cuál es el alcance más allá de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen estas agendas de políticas de drogas más allá de esta mirada geopolítica de cumplimiento en términos de los territorios? O sea, de qué realmente está pasando en el territorio. Y esto va en términos, por ejemplo, de la persona que pregunta sobre Honduras, cómo hay ciertos territorios en Honduras que también son realidades en otros países en donde la periferia, en donde no hay respuesta, donde no hay avance, digamos, del Estado, donde no hay políticas de descentralización que vayan más allá del tema punitivo. Creo que ahí es donde debe también ponerse la mirada en cómo se construyen las agendas de las políticas de drogas, no solo desde esta mirada, digamos, de corte, de estar desde este marco de que no se están cumpliendo o que están apareciendo, por ejemplo, en este caso, pues que cultivos de hoja de coca, sino también las intervenciones. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿cómo Honduras está construyendo su agenda de política de drogas en estos territorios? Pero sobre todo, ¿cuál es la estrategia de drogas en Honduras y qué evaluaciones tiene y qué impactos ha generado en el marco de la implementación de esta estrategia? Porque lo que estamos observando, que también es un tema en la región, es que el estado de excepción que declara Honduras en diciembre del año pasado y que se mantiene ahora, ¿será que esa es la única manera de controlar el territorio o de estar en el territorio, digamos, la gobernabilidad del territorio se va a resolver declarando estados de excepción, no solo en Centroamérica, sino en toda la región? Dejaría esa pregunta también para el debate. Muy bien, pues sí, creo que ahí también no solo habla de la capacidad, de si se incluye o no, sino, bueno, se puede incluir, pero el Estado o los estados de la región tienen la capacidad para generar algún tipo de acción resultado de esa inclusión, ¿no? Pueden atender y contener este nuevo tipo de mercados. Creo yo que hay muchas capacidades por desarrollar, en particular en este tema, en particular en Honduras. Pero bueno, Paul, no sé si quieras decir algo respecto de la capacidad ¿de qué quedamos?
Sí, Guillermo, Y gracias. bueno, que se sumen otro tipo de actores institucionales a atender el fenómeno de la violencia y un poco leyendo las otras dos y tal vez ahorita puedes también tú reaccionar, Carolina, a la capacidad institucional de la policía para generar algún tipo de respuesta, tal vez elaborar un poquito más de eso, y de los jóvenes y de la atención que se les brinda o se les deja de brindar a los jóvenes para que se unan o no, las oportunidades que tienen o no para enfrentar este tipo de fenómenos sociales como el del narcotráfico. Sí, Guillermo, yo lo que voy a hacer para dar respuesta un poco a varias inquietudes es facilitarte algunos de los documentos que mencioné, que originan un poco las estadísticas, y también pedirte que el documento de la Contraloría que mencioné, te lo voy a pasar para ver si se puede adicionar al repositorio del Global Initiative, porque es muy interesante, realmente muy interesante, porque la Contraloría General de la República no es un analista de seguridad, ni criminológico, ni cosa parecida, pero sin embargo llega a mejores conclusiones de las que yo he visto alrededor de este tema de seguridad. Y yo insisto, o sea, ciertamente hay una serie de debilidades legales, policiales, como mencioné, etcétera, pero yo lo que creo es que básicamente es un problema de liderazgo político. Y como queda muy claro en lo que yo expuse ahora, en este momento hay una megacomisión trabajando de urgencia el tema de seguridad, donde están el fiscal general, el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia, etcétera, la Asamblea Legislativa. Pero, es decir, el abordaje es que entonces el problema de la inseguridad en Costa Rica es un problema policíaco, es un problema judicial, y toda la dimensión social está ignorada. Es decir, en esas reuniones, como ya yo dije, no participa ningún actor de las instituciones sociales que tienen que ver con educación, pobreza, generación de empleo, salud pública, etcétera. O sea, el problema de la seguridad es un problema multidimensional, pero el pecado que estamos cometiendo es que lo estamos reduciendo a un problema policial y judicial. Sí, sin duda, y yo creo que ese es un tema presente. Cuando te escuché, pues la verdad es que vi mucho reflejado lo que sucede en México y en la región, pues, o sea, es la tentación de decir, bueno, pues los problemas de seguridad son problemas de policías, ¿no? Y ya, porque muchas veces ni de Ministerio Público, es de, manda a la policía que haga algo y luego vemos, ¿no? Pero claramente la violencia es un tema sistémico, estructural, que requiere una respuesta de esa misma magnitud, o sea, que genere respuestas desde diferentes ángulos para proporcionar, por ejemplo, para los jóvenes atención, oportunidades de educación, oportunidades de empleo, que son las dos elementos que más refieren los jóvenes, al menos aquí en México y en la región latinoamericana, como las primeras necesidad, ¿no? Y seguida de las oportunidades de esparcimiento. Pero bueno, un poco para seguir aquí con las preguntas, Leonardo Pineda no, pregunta un poco de los cárteles venezolanos y de los grupos criminales de allá, como el cártel de los Soles y el cártel de la Guajira, y también desde Hermosillo, en el norte de acá de México, un poco regresando al tema social, ¿no? ¿Qué factores se consideran que están afectando o no o propiciando este fenómeno? Un poquito ya se abordó este tema de la falta de liderazgo, ¿no? También Pedro Melo dice, en Honduras aún se está pasando por un proceso de acople donde la prioridad es el desarrollo de implementar una estrategia única que sea contundente para afrontar cada una de las manifestaciones relacionadas con la cadena de tráfico de drogas. Y Georgina Rodríguez dice, el problema del tráfico, producción y distribución no es exclusivo de un país, este fenómeno es de la región y debemos homologar leyes, estrategias, regiones para poder combatirlo, dicho fenómeno. Bueno, no sé, ahí Carolina, Paul, qué comentarios pueden surgir al respecto de esto. Creo que hay que ver, yo soy partidario de ver las cosas desde el contexto de cada país. Creo que es muy sencillo o la respuesta de decir, pues es Centroamérica y entran todo en el mismo paquete, cuando son territorios, capacidades, contextos completamente diferentes. Y creo que hay que, como bien lo dijiste, Carolina, en tu presentación, hay que romper la violencia para entender dónde se concentra, dónde no hay tanta violencia. Lo mismo, Paul, en el Limón, pues puede ser el motor de toda esa violencia, y si ahí está enfocada, bueno, pues lo poquito que hay puede ser que ahí se tenga que enfocar, ¿no? Pero no sé qué piensan.
A ver si tal vez ahora empezamos al revés, Paul y después Carolina. Totalmente de acuerdo, coincido con lo que mencionaste, Guillermo. Y vuelvo a insistir de que, sobre todo, este espacio de la iniciativa global, sobre todo, quizá algunos de los datos que proporcioné son sorprendentes, porque realmente uno no pensaría o no asocia a un país como Costa Rica, donde hay un lugar que tiene una tasa de homicidio como Limón más alta que la de México. Uno no pensaría jamás que existe un lugar así, pero efectivamente existe. Las balaceras, cuando uno habla de 300 grupos criminales, o sea, eso es un dato que uno se sorprende porque uno lo que sabe de Costa Rica son totalmente otra cosa. Efectivamente, Guillermo, en Costa Rica se anuncia, y ahí voy a mantenerlos informados, ¿verdad? Se anuncia que para el mes de noviembre Costa Rica va a presentar una estrategia nacional de seguridad. Y como ya yo dije, bueno, ¿para qué tienes que buscar una estrategia de seguridad si el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace 20 años hizo un documento, pero es una maravilla? O sea, ese documento, usted le cambia las estadísticas de, oye, ese documento se mantiene incólume en su calidad y las recomendaciones y la hoja de ruta que hay que hacer en materia de seguridad. Es decir, yo digo que en seguridad no hay que inventar el agua. Si ya todo está inventado y hay literatura, hay estudios, hay especialistas, etcétera, pero parece ser que en Costa Rica no se tiene claro eso y se está buscando un documento que en noviembre no sé qué va a contener o qué va a hacer, pero yo no creo que logre parar esa cantidad de homicidios que ya pronostica la OIJ, que, bueno, venga, ahí está, 800, 900 homicidios para fin de año, imparable. Gracias. Carolina. Es que son varios temas y son muy complejos de responder en poco tiempo. Yo lo que pensaría es lo que tú dices, Guillermo, de cómo nos preguntamos al interior de cada país, frente, por ejemplo, a lo que decía Pedro Melo, de cómo caracterizamos el fenómeno, pero también en esa caracterización del fenómeno y, por ejemplo, en el caso del homicidio, sí, tanto lo que tú dices de contexto, que son ciertos territorios, pero también el interior, pero también, digamos, desde un contexto regional, es cómo estamos caracterizando el homicidio. O sea, yo creo que a veces repensar, o sea, yo también creo lo que dice Paul, uno no se está inventando nada, o sea, uno estas discusiones las tiene permanentemente, pero yo sí creo que, por ejemplo, estar pensando siempre en los delitos de alto impacto o estar pensando que se caracteriza el fenómeno a partir de las incautaciones y las capturas en el caso de drogas, pues realmente ya eso, la realidad supera, digamos, los datos o el mismo accionar de las mafias. Hay aspectos, por ejemplo, en el caso, hay aspectos en donde, por ejemplo, el accionar de las mafias no se reportan los homicidios, pero sí se reportan desapariciones. Pero eso no está dentro del análisis de los delitos de alto impacto o en el marco de estas caracterizaciones, ¿no? Entonces, o la extorsión también, o estos delitos que están allí, que marcan, digamos, como todos estos escalamientos de la violencia y que generan también unas interacciones en los financiamientos de los mismos mercados de drogas. Y por último, lo que quería también indicar es que de todas maneras, en el marco de la evidencia, es cómo podemos avanzar hacia otras formas, digamos, de observar el fenómeno. O sea, en el caso, por ejemplo, de los carteles, Colombia y en general en Centroamérica ha tenido una reconfiguración hasta de sus mismas mafias, la ampliación de los carteles mexicanos, o cuando preguntan el cartel de los soles, o sea, realmente qué evidencia, por ejemplo, nosotros podemos tener en Colombia como muy sólida en esta frontera entre Venezuela y Colombia y toda esta zona del Catatumbo y toda la implicación del cartel de los soles allí. O sea, no hay una evidencia sólida que permita reflejar. Y aquí paso ya lo último, y es el tema de las jurisdicciones especializadas, que era lo que yo también, o sea, uno, la caracterización del fenómeno y pensarnos como académicos y pensarnos como instituciones, y del otro lado, desde las jurisdicciones especializadas, cómo se financian los mercados, o sea, cómo se financian las mafias, y esto es algo que ya lo han dicho muchas veces, pero cómo realmente logramos consolidar las jurisdicciones especializadas en la región. O sea, si uno analiza o si uno va en búsqueda de buenas prácticas de las jurisdicciones especializadas, aún estamos en mora de generar buenas prácticas de las jurisdicciones especializadas, como el avance de, por ejemplo, el delito como lavado de activos ha tenido ciertos desarrollos en ciertos países,
países. Falta, por ejemplo, en Centroamérica, figuras como la extinción del dominio. Hubo otras figuras que permiten realmente ir detrás del dinero que finalmente estamos hablando aquí, es de un mercado, y estamos también hablando que las fuentes de financiación de las mafias, pues finalmente pasan por esto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es también un desafío en cómo las jurisdicciones especializadas pueden también servirse, digamos, de trabajo con los observatorios, de las caracterizaciones de los de la academia. O sea, ahí yo creo que también está el desafío en Latinoamérica de cómo realmente concretamos esta mirada de los delitos económicos y la investigación y la concreción. Es muy complejo y ahorita las últimas dos preguntas que tenemos y nos quedan 5 minutos. Ignacio Madurga nos dice, bueno, ¿y cuál es la relación del cambio climático con la región y con el empuje que está generando o una capa adicional de complejidad que está generando a las presiones económicas, sociales, políticas, institucionales que ya hay en la región y los vínculos que existen en toda la región y en cada país de actores políticos con actores criminales, ¿no? Esa es una que también es una de las calificaciones que el índice global de crimen organizado encuentra en la región como una de las más altas, ¿no? Donde las imbricaciones y las conexiones de grupos criminales con actores del Estado son mucho más fuertes, ¿no? Entonces, tal vez con esas dos preguntas les pediría 1 minuto de respuesta a cada uno para cerrar. Paul. Sí, bueno, el caso de Limón es clarísimo, porque Limón es la zona más golpeada por los huracanes. Entonces, no deja de ser coincidente de que la zona del país más golpeada por por fenómenos climatológicos más duros, como los huracanes, ciclones, tormentas, sea también la provincia que tiene más homicidios en el país. O sea, no deja de ser coincidente y creo que con eso doy respuesta al tema del cambio climático. Gracias. Carolina. Sí, yo solamente quiero dejar como pregunta, y es cómo analizamos esta relación entre el poder político y el narcotráfico. Pues ya se ha avanzado, o sea, hay autores, hay académicos que históricamente además la han estudiado como esta relación, pero hoy día cómo la corrupción termina siendo ya algo endémico en los países o en ciertas regiones o en ciertos municipios, en ciertas ciudades, en donde el Estado termina siendo una renta más, digamos, de las mafias. Entonces, esta lectura de cómo y también cómo se investiga en términos de la criminalidad organizada. Y por último, y que yo creo que es muy importante, y lo mencionaste sobre el índice de crimen organizado, que ya viene ahorita el nuevo índice global de crimen organizado y resiliencia, es precisamente cómo visibiliza este índice los crímenes ambientales y cómo las mafias y en la diversificación criminal, o sea, en estas rutas, en estos puntos ciegos, en todas estas configuraciones territoriales, los crímenes ambientales han aumentado porque esta diversificación criminal también, y por tanto esta deforestación, la minería ilegal, hasta el tráfico del cocobolo en Centroamérica, que es tan importante, y que toda esta mistura, digamos, criminal, que también tenemos que aprender cada vez más, digo, lo digo con mucho respeto de muchas personas que lo han investigado, que podamos afianzarlo como evidencia, pues sin duda afecta el medio ambiente y sin duda afecta a comunidades, y sin duda pues esto va a tener también unas dimensiones, unas implicaciones, unas consecuencias que aún falta por dimensionar. Por eso el índice global de crimen organizado y resiliencia permite esta mirada y este panorama más complejo para que también lo podamos escalar y lo podamos seguir investigando y generando como una evidencia a nivel nacional y municipal. Pues muchísimas gracias, Carolina, por este cierre, y a ti también, Paul. Creo que es una primera pincelada creo yo, de todo lo que tenemos que discutir en la región, porque también hay muy pocos espacios para saber, para seguirle el paso al tema, además, porque se siguen sumando capas conforme vamos avanzando, ¿no? Los cambios políticos en la región son sin duda un ejemplo de esto. Pero bueno, vamos a seguir en ello en los próximos webinars. Nos vemos aquí en un mes, a finales de abril,
Creo que el jueves a las 5 de la tarde empieza a ser una muy buena hora. Entonces, pues por aquí nos vemos. Les agradezco infinitamente, Carolina y Paul, su participación, y a todos los que estuvieron con nosotros. Saludos y espero nos sigan acompañando. Pueden seguir todos nuestros contenidos y todo lo que hacemos en nuestra página. Está todo disponible, incluido lo estará en breve este webinar. Saludos a todos y que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego.